Me presento, soy Maribelia Vanegas, soy docente del Museo de Cuenca y estoy a cargo de este segundo ciclo de seminarios, el cual lleva por título Bioabsorción, una alternativa amigable. Quisiera justamente comenzar tomando asistencia para justamente verificar quiénes de ustedes están participando conmigo en el seminario y quienes por algún motivo no van a poder acompañarnos, y para tener, ¿no es cierto?, algún plan de contingencia con respecto a ellos. Así que, por favor, les voy a tomar lista y van contestando después de que diga su respectivo nombre, ¿sí? Valeria Arévalo. Giovanni Barrera. Anaí Bonilla. Presente. Gracias. Diana Calle. John Cruz. Presente. Diana Curillo. Presente. Byron Díaz. Presente. Luis Guerra. Presente. Juan Carlos Jacome. Presente. Fátima Mantilla. Presente. Giovanna Paladines. Presente. Marta Zumba. Listo. ¿Alguien que haya llegado y todavía no le haya nombrado? Al momento están 10 estudiantes. Voy a repetir los que me están faltando. Valeria Arévalo. Giovanni Barrera. Diana Calle. Marta Zumba. Bueno, esperemos que se conecten en unos instantes para que estemos realmente todos los de la maestría. Sí, vamos a comenzar justamente esta tarde. Voy a dar una pequeña exposición. Quisiera que sea interactiva en el hecho de que si es que tienen alguna consulta, no duden en interrumpir para poder aclarar alguna duda que surja en el instante. De igual manera, ¿no es cierto?, antes que nada, pues espero que ustedes y sus respectivas familias se encuentren muy bien bajo la situación en que las encontramos. Listo, vamos a comenzar. Les voy a compartir justamente la presentación para poder desarrollar la tarde. Sí, como les decía, el tema de la charla del día de hoy es bioabsorción. No sé si ustedes tengan algún conocimiento previo, pero yo les voy a plantear como la bioabsorción como una alternativa amigable, ¿sí? La pequeña clase de hoy va a estar dividida en cuatro espacios. Una pequeña introducción donde abarcaremos la contaminación por metales pesados, lo que vamos a denominar nuevos contaminantes o contaminantes emergentes, las tecnologías que son empleadas justamente para esta descontaminación. Vamos a enfocarnos en lo que es ya bioabsorción con lo que son definiciones en unos tipos de bioabsorbentes, para luego pasar a lo que es la caracterización de las biomasas necesarias para poder justamente interpretar los mecanismos con los que puede realmente darse la bioabsorción, donde vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la determinación del punto de carga cero, el área superficial a través de la ecuación BET, el análisis de FTIR para identificar grupos funcionales que pueden interactuar, y la morfología a través de esta microscopía electrónica de barrido SEM. Y finalmente, lo que abarca un estudio de bioabsorción, que parte con estudio en lotes, en batch, luego pasamos a un estudio que sería en lecho fijo en columna, y finalmente pues son los tips que son para escalar, o sea, a partir del laboratorio a una escala piloto y después a escala industrial,
que es lo que realmente todo proceso de descontaminación es lo que quiere que sea aplicable. Estamos. Para comenzar justamente, ¿no es cierto?, una pequeña introducción, pues indicando que el agua, como todo el mundo sabe, creo que es la mejor o la mayor fuente natural de importancia a nivel mundial, porque todas las actividades que abarca a nivel industrial, a nivel de agrícola, a nivel doméstico, se enfoca alrededor del agua. Y de hecho es tanta la importancia que se está planteando que las principales guerras en un futuro va a ser justamente el abastecerse de esta agua. Y la presencia de algunos contaminantes en estas fuentes hídricas causa realmente preocupación. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, el hecho de que se tenga una mala gestión del agua o de la poca agua que tenemos a nuestra disposición, una mala gestión de la calidad del agua. Entonces, la presencia de esos contaminantes, ya sea tantos orgánicos como metales, realmente causa grande preocupación a nivel mundial y se tiene que enfocar algunos estudios para tratar de mejorar la calidad y la disponibilidad de esta poca agua que tenemos para satisfacer necesidades del ser humano. Y dentro de eso se enfoca el estudio de nuevas tecnologías, que es lo que justamente vamos a plantear el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ya es bien sabido que se han hecho estudios ampliamente relacionados con la contaminación de metales pesados, y eso justamente se da por el hecho de que se puede fácilmente analizar la presencia de estos en los diferentes cuerpos de agua, y hay ya normativas establecidas para el control o la presencia de estos, ¿no es cierto?, dentro de las fuentes hídricas. Cabe mencionar, ¿no es cierto?, que dentro de estos metales pesados, algunos se pueden relacionar con metales esenciales, es decir, que en pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, son beneficiosas para el ser humano, para los organismos vivos, pero ya pasado cierto límite causan daños a la salud. Y metales que no son esenciales, que netamente el hecho de estar presentes pueden causar daños ya en la salud a bajas concentraciones. Aquí les he presentado un pequeño resumen de algunos de estos problemas que se asocian directamente a metales pesados. Podemos mencionar justamente la presencia de plomo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que causa problemas en el sistema nervioso y en el tracto gastrointestinal, y que para este y otros metales, ¿no es cierto?, ya se encuentran normados bajo un límite de presencia. En este caso les he puesto para el agua de consumo, que está dado por el EPA. Entonces, de alguna forma esto reglamenta que todos los mecanismos que tengan que ver con poder medir la calidad del agua se enfoquen a que no sobrepasen estos valores. Entonces, de alguna forma ya están, ¿no es cierto?, limitados su presencia, y de hecho pueden ser sancionados cualquier actividad que vierta sus aguas residuales, ¿no es cierto?, en ríos sobre una norma que vaya a causar problemas. Entonces, aquí nosotros, por mencionar, como digo, el plomo, y en otro caso también el arsénico, que causa cáncer a piel, o la enfermedad que va directamente enfocado a los huesos, justamente por la presencia, por ejemplo, de cadmio. Entonces, como les decía, estos están bien reglamentados y normados para, de alguna forma, controlar su presencia en los diferentes cuerpos de agua. Ahora, yo les vengo a plantear, no sé si ustedes sepan qué es los contaminantes emergentes, y les puedo contar algo con respecto a esto. La primera persona que de alguna forma comenzó a preocuparse por estas sustancias nuevas, llamadas contaminantes emergentes, lo hace esta bióloga Rachel Carson en 1962, donde en su libro ella propone que el uso del DDT, esto que es este tan conocido para eliminar algún tipo de plaga, como puede ser moscos, entre otras, el uso de esto como tal fue culpable de la desaparición de muchísimas aves. Y la primera persona que pone en alerta este famoso término contaminante emergente para enfocarse a estas sustancias que no están normadas, pero que de alguna forma su uso está causando daño, ¿no es cierto?, al medio ambiente.
Algunos conceptos que yo les quiero justamente plantear dentro de lo que uno puede dar como definición de este nuevo concepto es que contante emergente tiene tres formas diferentes de poderlo definir, planteado justamente por este autor. Uno es que son contantes realmente nuevos, son nuevos compuestos en los cuales justamente no se conocían antes a través de la literatura que uno pueda revisarla. El otro concepto son contaminantes que, si bien han estado en el medio ambiente por un tiempo, su preocupación realmente es reciente. Y finalmente, el cuanto emergente, ya conocidos, pero no se sabía toda la información, y con el hecho de tener nueva información se está evidenciando que trae riesgo al ser humano y al medio ambiente, ¿sí? Entonces, todos estos pueden embarcarse como un concepto de lo que es contaminante emergente, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo les quiero justamente solicitar después de esa diapositiva es el concepto que ustedes tengan con respecto a lo que es un contaminante emergente. Tomen en consideración ciertas características que les voy a nombrar. Primero, ¿no es cierto?, son productos que surgen de las actividades antropogénicas. Eso quiere decir que pueden ser producidas a nivel doméstico, nuestro del uso de la vida diaria, de nuestro quehacer cotidiano, también por lo que es dentro del sector de la salud, ¿sí? Y también de lo que son productos que se relacionan con la industria agropecuaria y el procesamiento de materias en general, ¿sí? Que si bien algunos de esos compuestos pueden comenzar a degradarse, ¿sí?, debido a la alta producción y consumo que tienen, todo el tiempo están llegando su carga a las fuentes hídricas. Hay una continua renovación de estos contaminantes por el continuo consumo de los mismos a través del tiempo. Otra característica que tiene que enfocarse es que tienen muy poca o nula investigación, justamente debido a que no se les prestaba antes atención y sobre todo porque hace falta algunos métodos analíticos que permitan detectar, identificar su presencia en los diferentes cuerpos de agua. Debido a que la presencia puede ser en tan pequeñas dosis como son partes por millón o partes por trillón, o sea, muy pequeñas dosis realmente. Entonces aquí tenemos que también enfocarnos que por el avance que tienen justamente los métodos analíticos y los posibles pretratamientos que tenga una muestra, podemos recién llegar a identificar y cuantificarlos, ¿sí? Y la otra característica, como decíamos, como son relativamente nuevas su investigación, no se encuentran regulados, ¿sí? Salvo realmente muy pocos dentro de la legislación europea que comienzan recién a colocarse como restrictivo en su presencia en diferentes cuerpos de agua. Entonces, lo que yo les quería justamente ahora plantear es que si ustedes pueden ingresar a esta página a través de su computador o de su celular, y a través de este código hay una pregunta, ¿sí? Si me hacen el favor de ingresar, y solamente para tener un conocimiento previo de lo que ustedes conocen con respecto a este tipo de contaminantes, para justamente enfocarnos en la presentación que viene a continuación. Entonces, por favor, ingresemos y yo les voy a compartir, ¿no es cierto?, lo que vamos a interactuar en este pequeño instante, para que veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos nosotros o conocemos previo a esta presentación. A ver, entonces sí les pediría por favor que vayamos compartiendo. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, y me pueden confirmar qué es lo que estamos viendo, la pregunta que les estoy haciendo, ¿no es cierto?, es si ustedes tienen algún conocimiento de algún grupo de estos contaminantes emergentes, que comiencen a colocarlos. Y vamos a ver si es que realmente lo que ustedes conocen como este término, cuál es el más frecuente en su respuesta. Si ustedes se fijan, es una plataforma interactiva en la que vamos
dando las respuestas y de acuerdo al tamaño y a la posición que se encuentran sus respuestas, vamos a ver cuántas se van repitiendo y tienen relación unas con otras. Si ustedes pueden observar, estamos con organoclorados, con fármacos, obviamente el DDT que les mencioné, ¿no es cierto?, este pesticida, antibióticos. ¿Alguna otra familia o algún otro grupo que ustedes conozcan? Tengo recién siete participantes y quisiera que todos puedan participar. Antibióticos sigue siendo también una respuesta, organofosfados. Los PCBs, perdón. Hormonas, carbamatos, halogenados. ¿Sí? Todos tienen que ver esto con compuestos que de alguna forma todavía no están regulados, pero se sabe que su presencia causa, ¿no es cierto?, alteraciones al medio ambiente, tanto en los organismos que se encuentran en el ecosistema y derechamente también en el ser humano. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven, todos están relacionados obviamente con lo que son contaminantes emergentes. Me parece muy bien. Y se puede recalcar, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia lo que son fármacos, residuos de fármacos, obviamente los que no se metabolizan en el cuerpo, los plaguicidas, productos de limpieza, ¿sí? Entonces todos ellos tienen realmente relación con lo que son nuevos contaminantes, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces continuemos por favor con la presentación. Les voy a otra vez a compartir la misma. ¿Sí? Entonces, hay varios autores que de alguna forma clasifican estos tipos de compuestos, de nuevos contaminantes. Y aquí podemos observar algunas de estas categorías. La única justamente de mayor relevancia, y vamos a darnos cuenta también a continuación, son los productos farmacéuticos, ya sea los que son usados a nivel de humanos o en veterinaria, como son los antibióticos, sí, dentro de lo que son tratamientos antiinflamatorios y analgésicos también, drogas que se usan para psiquiatría, ¿no es cierto? Obviamente, algunos medios de contraste son necesarios para cierto tipo de análisis de rayos X, por ejemplo, las hormonas que ustedes mencionaron, todo lo que son productos de cuidado personal, ¿sí? Como puede ser también tranquilamente, ¿no es cierto?, lo que sería los agentes protectores, los filtros solares, antisépticos presentes, por ejemplo, en pastas como el triclosan o en talcos, ¿sí? Surfactantes, ya netamente para lo que puede ser aplicaciones industriales como retantes en la llama, aditivos de manera general, entre otros, ¿sí? Entonces todos esos son considerados como nuevos contaminantes emergentes que define justamente este autor en el 2003. Y lo que les puedo mencionar que en la actualidad también se plantean como nuevos contaminantes lo que son microplásticos y nanopartículas. Lo que se está comenzando justamente a estudiar, que su presencia está causando realmente grandes secuelas a nivel de cuerpos de agua y los organismos que habitan en él. Los microplásticos, totalmente enfocados en esos residuos tan pequeñitos, presentes sobre todo en océanos, y las nanopartículas que si bien son materiales que por su dimensión a escala nanométrica tienen propiedades muy particulares que están intermedias en lo que se puede decir de la masa y de lo que son átomos sueltos. Muy importantes, como decíamos, en catálisis, en otras aplicaciones, pero que de alguna forma también se está estudiando que su presencia puede llegar a causar cierto tipo de malestar al medio ambiente. Entonces pongo también como una interrogativa esta nueva clase de lo que sería contaminantes emergentes, ¿sí? Los microplásticos y las nanopartículas. Ahora, ¿cómo llegan estos contaminantes al recurso hídrico, que es nuestro punto de interés? Aquí podemos justamente observar diferentes actividades antropogénicas, como serían las actividades domésticas,
que de alguna forma tienen, ¿no es cierto?, su tratamiento de aguas residuales a través de una planta de tratamiento de aguas residuales, o si están en zonas, por ejemplo, rurales a través de un pozo séptico. También todas las actividades que tienen que ver con el área de la salud o área industrial, también, ¿no es cierto?, tiene que tener un adecuado tratamiento de aguas residuales que llevan a la planta. O lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con actividades netamente agroindustriales o de veterinaria, ¿sí?, en donde de alguna forma todos estos pesticidas o antibióticos que se le pueden colocar a los animales, lo que no se metaboliza se segrega y de alguna forma llega también, ¿no es cierto?, a fuentes hídricas como serían ríos o agua subterránea. Y esto es importante porque la planta de tratamiento de aguas residuales, la gran mayoría no está diseñada para tratar de eliminar o de remover ese tipo de contaminantes. Si bien, ¿no es cierto?, hay una tasa de degradación, de remoción, la mayoría por sus características no están diseñadas y por lo tanto un porcentaje de la presencia de estos pasan a estar, ¿no es cierto?, en fuentes hídricas. Y como decíamos, estas aguas que de alguna forma son tratadas vuelven a cursos naturales y pueden ser usados para regadío y regadío para productos alimenticios. O más aún, pueden ser, ¿no es cierto?, una fuente para tener agua potable, donde vuelve a cerrarse el ciclo, ¿no es cierto?, del agua. Entonces, es tan importante justamente porque si no se logra una adecuada remoción, esos contaminantes vuelven a ingresar, ¿no es cierto?, hasta fuentes que el humano está a acceso con ellos y pueden causar realmente alteraciones que todavía siguen en estudio, ¿sí? Alteraciones que realmente son muy peligrosas asociadas a cáncer, entre otras. Entonces, es tal la importancia justamente que se da a estos nuevos contaminantes que les presento justamente este tipo de diapositiva. Es una publicación de este año del 2020 donde abarca, ¿no es cierto?, a nivel bibliográfico, cuántas revistas científicas toman el tema de contaminantes emergentes para su discusión. Y prácticamente este tema y su estudio y el interés que se tienen en estos contaminantes se basa en los últimos 20 años, ¿sí? Desde el 2000 hasta el 2020 es donde comienza realmente el estudio enfocado y sobre todo, si ustedes pueden analizar, en los últimos 5 años, lo que plantean los autores, se da el 70% de todas las publicaciones, ¿sí? Entonces es un tema de interés que realmente está creciendo a nivel mundial y los países que más están reportando sus resultados y estudios son Estados Unidos, China, Canadá, Italia y España, ¿sí?, donde la mayor parte de los reportes que se verifican son de estos países, ¿sí? Y en la gráfica que está a mano derecha justamente se ve cuáles son las palabras y los temas que estos artículos están tratando. Y ustedes pueden fijarse que como tema central, cuando hablamos de contaminantes emergentes, hablamos básicamente o toman como referencia en mayor porcentaje los fármacos, ¿sí? Los fármacos. Y aquí, ¿no es cierto?, hay cierto tipo de relaciones que los autores plantean para su mejor apreciación. Entonces, en rojo está justamente enfocado, ¿no es cierto?, la presencia de fármacos y otros contaminantes, pero, ¿no es cierto?, la presencia en aguas residuales, ¿sí? En verde justamente está la presencia de contaminantes emergentes, pero con mecanismos, ¿no es cierto?, que son de remoción, donde sobresalen la absorción, ¿no es cierto?, y fotocatálisis, como los principales tratamientos que se les quieren para dar a estas aguas para eliminarlos, ¿sí? Y otros tipos de vinculación como son justamente, ¿no es cierto?, en azul la forma de identificarlos o en morado, por ejemplo, las secuelas que pueden tener o la toxicidad que estarían, ¿no es cierto?, enmarcados con la presencia de estos contaminantes y en determinado estudio con un microorganismo vivo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, realmente la importancia que se está dando a este tipo de contaminantes es bastante alta y por lo tanto saber y poder identificar qué tiene el agua, pues es de interés y sobre todo su remoción, ¿sí?
Entonces, dentro de lo que ustedes pudieron ver que los fármacos de manera general es el tema principal de estudio, yo considero dos temas importantes dentro de lo que son fármacos que se reporta la mayor cantidad de problemas asociados por la toxicología de los mismos y la presencia de microorganismos vivos. Los unos son los disruptores endocrinos. Ustedes saben que todo el sistema endocrino de una forma, ¿no es cierto?, comanda todos los procesos bioquímicos de un sistema, desde lo que sería el sistema reproductivo, los niveles de azúcar, entre otros. Y la presencia de estos disruptores endócrinos, como son, por ejemplo, estrógenos, entre otros, ¿sí?, afectan las funciones hormonales de estos organismos acuáticos. Y se ha reportado en algunos casos, ¿no es cierto?, que produce feminización en los peces, y digo, y a nivel de ser humano, pues también se está comenzando a asociar a ciertos tipos de cáncer. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, los antibióticos, ¿sí?, que de alguna vez uno puede decir que son uso y sobreabuso del uso de estos antibióticos. Y por el mismo hecho de consumir tanto, la presencia de estos en el agua prácticamente es eminente. Y causa alteraciones, ¿no es cierto?, tanto para animales como para seres humanos, porque, como digo, se usa en gran escala, no solamente para procesos terapéuticos, sino para preventivos. Entonces, la presencia de los mismos puede causar desarrollo y propagación de bacterias, por ejemplo, resistentes. Entonces, aquí simplemente algunas implicaciones de lo que sería, ¿no es cierto?, la presencia y los problemas que pueden causar estos contaminantes, ¿no es cierto?, en estos recursos hídricos. Aquí también, por ejemplo, aparte de la gráfica que les presenté, les pongo algunas revistas con algunos reportes de algunos autores que se enfocan justamente a tratar de identificar y cuantificar la presencia de contaminantes emergentes en diferentes fuentes de agua. Por ejemplo, del 2020 también asociado a aguas residuales en China, ¿sí? Aquí también tenemos un review enfocado al análisis de estos contaminantes en diferentes áreas geográficas, o también, ¿no es cierto?, que está en España, donde después de largos años de seguimiento nos plantean qué fármacos se encuentran en aguas residuales, tanto en influentes como en efluentes. Y se puede obviamente verificar que no son efectivos los tratamientos tradicionales que se pueden aplicar en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Y como decíamos también, como son nuevos contaminantes, una de las principales barreras que tienen estos son la detección, porque si bien las técnicas analíticas son enfocadas a determinar metales para lo que son compuestos orgánicos por la presencia tan bajita, requiere un tratamiento previo. Entonces aquí, por ejemplo, se plantean la extracción en fase sólida como un mecanismo efectivo para justamente concentrar y separar, ¿no es cierto?, los analitos de interés, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste justamente esta extracción en fase sólida? Generalmente son cartuchos, como ustedes justamente pueden validarlo aquí, son cartuchos que tienen un polímero, ¿sí?, que tiene ciertas características que requieren primero un acondicionamiento, ¿sí?, luego se carga con la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es concentrar justamente en nuestro analito de interés. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tal vez la presencia de lo que tengamos en partes por billón o partes por trillón en 1 litro de agua o en 500 ml, ¿no es cierto?, se concentra y se pasa a través de este cartucho donde se retiene lo que es nuestro analito de interés. Luego se procede a hacer un pequeño lavado para quitar interferencias y nuestro analito de interés que estuvo retenido en este cartucho, pues se le puede diluir con un disolvente apropiado, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, tal vez lo que estuvo en 1 litro o 500 ml,
prácticamente nos puede estar concentrado en una muestra de 4 ml. Y donde eso sí es factible, pues leerlo a través de cromatografía líquida de alta eficiencia, como son algunos de los tratamientos con un detector bastante bueno, generalmente asociado con un espectrómetro de masas, por ejemplo. Pero ya nos permite identificar y cuantificar la presencia de estos contaminantes a través de esta técnica, reacción en fase sólida, ¿sí? Les quería justamente decir a estas instancias que tengo que, por la limitación del Zoom, que no tengo la cuenta extendida, a los 40 minutos se va a cortar la presentación. Lo que les voy a pedir es que por favor apenas se corte nos enlacemos de nuevo al mismo link para continuar con la misma, ¿sí? Entonces voy a continuar con la presentación y un poquito antes de que termine, pues voy a cortar y me vuelvo a ingresar para continuar con la clase, ¿sí? Entonces esta técnica, ¿no es cierto?, es bastante buena para poder cuantificar, identificar los contaminantes. Y de hecho, es la que en mi caso, mi grupo de investigación está utilizando para tratar de cuantificar y identificar y cuantificar la presencia en aguas residuales aquí de la planta que tenemos en Cuenca, de la planta de Ocubamba, ¿sí? Entonces, justamente les quería presentar esta gráfica que es del reporte que les mencioné que hacen en España, luego de varios años de análisis, donde se puede aquí visualizar varios contaminantes enfocados obviamente a fármacos, donde de alguna forma nos dice cuán eficiente fue la planta para remover estos contaminantes. Y ustedes pueden fijarse que hay aquí una remoción desde muy alta hasta muy baja, ¿sí? Y algunos que están en asterisco, ¿no es cierto?, ¿sí?, indican que la concentración está sobre 1 miligramo por litro. O sea, ya es una concentración, ¿no es cierto?, bastante grande. Si es que antes estábamos hablando de partes por millón o partes por trillón, ¿sí? Entonces, puedes fijarse aquí la remoción, por ejemplo, que las plantas pueden llegar a remover o quitar dentro de su proceso. Uno bastante común, por ejemplo, es el paracetamol o el acetaminofén, que se le conoce también con este nombre, ¿sí?, donde prácticamente la remoción es un 100%. Entonces, la presencia de este contaminante solamente la vamos a poder identificar en el influente, pero no en el efluente, ¿sí? Todo el tratamiento que tiene que ver con tratamientos primarios a través de filtros o secundarios a través de microorganismos son eficaces para remover este contaminante. Algún tipo de remoción mediana, ¿sí?, como por ejemplo aquí la ciclofloxacina, ¿sí?, o otros antibióticos como el sulfametazol, se remueven, ¿no es cierto?, de manera eficiente en un término medio, de acuerdo a lo que plantea este artículo, hasta un máximo 70%. Y una remoción que es bajísima, que prácticamente todo lo que ingresa estaría saliendo, ¿no es cierto?, con una remoción máximo un 50%, y otros que prácticamente es muy baja en lo que se puede remover a través del tratamiento de aguas residuales, como puede ser justamente, ¿no es cierto?, este ketoprofeno, que es bastante consumo. Entonces, de alguna forma, nuestro tipo de análisis, que sería por extracción en fase sólida, no solamente nos da un indicio de qué contaminantes están presentes en el agua, sino también, ¿no es cierto?, nos da una relación de la dinámica de la ciudad en el consumo de estos fármacos, ¿sí?, porque hay una relación directa del consumo con la presencia, obviamente, de ellos en fuentes hídricas. Entonces, podría servir, si es que uno realmente lo quisiera, es como medir cuál es la dinámica de la ciudad en función del consumo de estas sustancias. Pueden ser lícitas o hasta ilícitas, exactamente. Entonces, realmente poder conocer y manejar de forma adecuada esta información, pues es importante, ¿no? Nos digo, no solamente para tratar de ver la remoción o cuáles serían los daños posibles que puedan ocasionar, es hasta ver la dinámica de consumo de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, para tratar, como decíamos, hay varios enfoques que han tratado de quitar de manera general los contaminantes. Y tenemos aquí varios tratamientos físico-químicos. El uno puede ser, ¿no es cierto?, muy conocido, lo que es la coagulación y precipitación, el cual es económicamente rentable, sí, pero tiene una baja velocidad de remoción, como algo negativo, la generación justamente de lodos,
y no se logra, ¿no es cierto?, una remoción completa de los contaminantes. Otra forma son a través del uso de membranas. Realmente el uso de membranas son altamente eficientes. En este caso nos estaremos enfocando por el tamaño de lo que queremos remover. Netamente estaremos enfocando lo que sería nanofiltración y ósmosis inversa, pero sin embargo, ¿no es cierto?, esa tecnología todavía sigue siendo costosa, ¿sí? Si bien la fabricación de membranas y la producción de módulos, que es como que se colocan en la industria, ha bajado los costos, todavía no son de fácil adquisición. Otro tratamiento tradicional es la absorción con sólidos porosos. Está muy estudiado lo que es el uso de carbón activado, sílica gel, que si bien son efectivos, todavía siguen también teniendo un costo alto. La electrólisis tiene una ventaja de fácil operación, mantiene una calidad estable de flujo, pero también el consumo energético sigue siendo alto para el uso común. Y dentro de lo que son las tecnologías empleadas para la remoción de contaminantes, aquí les menciono algunos métodos, ¿no es cierto?, referenciados con algunos estudios que han dado estos autores, y se presenta aquí, ¿no es cierto?, el porcentaje de remoción que presentan para contaminantes y algunas ventajas, observaciones o desventajas de estas tecnologías. La primera, pues la ozonización, que tiene un porcentaje de remoción hasta un 80%, ¿no es cierto?, pero también involucra costos altos de remoción. La degradación electroquímica, un porcentaje de remoción de un 60 hasta un 95%, donde también la parte económica sigue siendo alta, y no solamente por la instalación, sino por la mantención que está dada por lo que es los costos asociados a operación y a insumos, ¿sí? La fotocatálisis heterogénea tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje de remoción del 75%. Las desventajas que puede tener este método justamente es la generación de sustancias que pueden ser en algunos casos más tóxicas que el mismo contaminante. La fotocatálisis, o también podemos enfocarnos aquí a lo que sería la oxidación avanzada, a través de catálisis que son eficaces a través o se activan a través de la luz, es que si no están debidamente soportados, causa después problemas para poder quitarlos del ambiente, ¿sí? Y como decíamos, generan sustancias que pueden ser todavía, ¿no es cierto?, aún más tóxicas que el mismo contaminante. La sonólisis, la fotocatálisis o la sonofonocatálisis, aquí tenemos un estudio donde presentan diferentes porcentajes de remoción respectivamente, y como digo, la presencia o la generación de radicales libres puede ser, ¿no es cierto?, un tema importante a solucionar, que se estaría generando por el mismo proceso, ¿sí? Entonces, sí, son tecnologías, y no solamente estas las que se plantean para la remoción de estos contaminantes, ¿sí? Se va a terminar justamente la primera hora. Yo quisiera que se conecten apenas yo finalice esta, puedan volver a conectarse para que continuemos con la presentación. ¿Les parece? Bueno, Bueno, por favor, solamente estoy aquí revisando un chat que me mandó, que tenemos una cuenta de Zoom. No sé cómo podríamos realmente solucionarlo. Yo no estoy inscrita dentro del plan que tiene ilimitado dentro de la universidad. Me toca cortar cada 40 minutos. No sé si es que realmente el doctor Juan Manuel Ceballos nos pueda ayudar para tener un tiempo extendido ahora, o sería mucho atado. Bueno, mientras tanto, procedamos como le estoy pidiendo, por favor. Voy a terminar y enseguida me conecto para continuar con la presentación, ¿sí? Les agradezco mucho. listo. Gracias. Bueno, muchachos, voy a continuar con la presentación. Y voy a comenzar justamente preguntándoles si hasta el momento tienen alguna inquietud, alguna duda con lo que se ha presentado. Porque vamos a ahora sí enfocarnos en lo que es biosorción.
Yo sí tengo una duda, doctora. Claro, dígame, por favor. Hay muchos de los estudios que usted nos indica en base a qué parámetros iniciales se decide realizar. O sea, me refiero a si en algún momento dentro de algún ecosistema se llega a detectar o a evaluar ciertas señales, qué sé yo, en alguna especie dentro de ese ecosistema, y ahí se decide realizar el estudio, o simplemente es un estudio constante que se realiza para evaluar el estado de ese ecosistema. De lo que yo he podido realmente revisar algunos artículos en función de la toxicidad, se basan en estudios en laboratorio, ¿sí? En el sentido de que se le coloca el organismo que se quiere ver el efecto con la concentración que uno está encontrando en el agua. Y como tiene que ser los parámetros controlados para ver justamente el efecto de este contaminante en la especie, ¿sí? Se lo hace todavía a nivel del laboratorio. Entonces, todos los estudios toxicológicos, por ejemplo, podríamos decir, se pueden hacer usando camarones, usando hasta plantitas para ver lo que son efectos toxicológicos, también el crecimiento de la raíz, o sea, cómo realmente afecta la presencia de estos nuevos contaminantes en la vida, en el desempeño que tienen estos organismos. Pero como digo, todavía está siendo estudiado, está comprobado, como les mencionaba, que produce feminización de los peces, cambia realmente la parte reproductiva de los mismos, y actualmente se está asociando hasta posibles cánceres que podemos tener los seres humanos. El hecho de que uno esté continuamente, porque es realmente un consumo continuo de ese tipo de compuestos, al no necesitarlos, causa un efecto negativo en el organismo, ¿sí? Pero de lo que se hace es un estudio a nivel del laboratorio, ¿sí? Para tener parámetros controlados, para ver realmente su efecto en el microorganismo, no es algo que sea de estudio. Gracias. ¿Alguna consulta? En todo caso, por ejemplo, al acabar la presentación, ¿no es cierto?, les puedo facilitar mi correo, que lo tienen también a través de la plataforma, y si tienen interés podemos, no sé, concordar otra hora para explicar un poco los aspectos que manejamos a nivel ya del Centro de Estudios Ambientales, donde tenemos algunos estudios con remoción de fármacos y también con efectos toxicológicos en algunas especies, la presencia de estos fármacos. Entonces, digo, si es un interés y si están realmente con disponibilidad de tiempo, podemos reunirnos en otra ocasión para conversar un poquito más del tema ya en específico de esto, ¿sí? Pero, os digo, cualquier duda, bienvenida sea, o cualquier comentario, pues, realmente les agradecería mucho, ¿ya? Voy a continuar con la presentación. Vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, alguna inquietud, y quieran participar, pues, no duden, el micrófono está abierto, y hacemos un poquito más amena la presentación, ¿sí? Voy a continuar con la mía. A ver. Espérame un segundo, comparto la pantalla. ¿Sí? Pues como les mencionaba, son algunas tecnologías que se están empleando para la remoción de estos contaminantes. Y yo los que vengo a plantear, no sé si tengan conocimiento previo de lo que es la biosorción. La biosorción parte también su interés, y desde los años 1900, más o menos, donde este autor en 1994 plantea el término de biosorción como aquel proceso que utiliza material biológico como absorber, ¿sí? También se puede definir como una propiedad que tiene ciertos tipos de biomasa, ¿sí? Y a través de procesos físico-químicos pueden retener contaminantes enfocados netamente a lo que son soluciones acuosas. Generalmente o tradicionalmente la biosorción enfocada a la remoción de metales pesados por material microbiano. Esto en el 2008, todos los estudios que se han hecho en función de la biosorción
justamente enfocaba la remoción de metales pesados y el uso de material microbiano. Pero recientemente, como decíamos, la presencia de nuevos contaminantes se ha dado un nuevo enfoque para nuevas aplicaciones. Entonces ahora se plantea la biosorción como este proceso para la remoción no solo de metales, sino de otros contaminantes como son colorantes, fármacos, pesticidas, y el uso de biomasas vivas y muertas. Un enfoque que yo le puedo definir como biosorción, ¿no es cierto?, es el que les planteo aquí, que es un proceso que involucra una fase sólida, al cual generalmente se llama biosorbente, y una fase líquida, que generalmente es el agua, que es la que contiene, ¿no es cierto?, la sustancia o la especie contaminante que va a ser, ¿no es cierto?, absorbida, en este caso, ¿no es cierto?, el sorbato que se define, ¿sí? Entonces tenemos la presencia del sorbato, del biosorbente, ¿sí? Hay diferentes tipos de biosorbente, vamos a definir un poquito más después, a caracterizarlos, pero, lo podemos definir como convencionales y no convencionales. Los tipos de absorbentes convencionales, habíamos mencionado que es una tecnología tradicional para descontaminación, que se enfoca a lo que es el uso de carbón activado y la sílica gel, y dentro de los no convencionales tienen la característica de tener un bajo costo, que puede ser materiales naturales, los bioabsorbentes, que es nuestro enfoque, o materiales varios. Y dentro de estos que son los bioabsorbentes, pues tenemos obviamente biomasas vivas y muertas, desechos industriales como son, ¿no es cierto?, los lodos, y los residuos agroindustriales, donde podemos ver cáscaras, los cuescos, y el uso de estos bioabsorbentes, sobre todo de residuos agroindustriales, tiene un enfoque bastante positivo en el hecho de que de alguna forma están revalorizando, ¿no es cierto?, el uso de estos desechos, que no solamente, ¿no es cierto?, una vez que se procesa cualquier producto, van netamente a un botadero o a un relleno sanitario, sino que le está dando un uso mayor que simplemente el desecharlos. Entonces el uso de desechos agroindustriales realmente está revalorizando estos residuos, dándoles una finalidad mucho más noble, y qué mejor, ¿no es cierto?, si es que es la descontaminación ambiental. Y es lo que justamente les vengo a plantear también el día de hoy, la biosorción, pero enfocado a lo que son ciertos residuos agroindustriales, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas justamente del uso de estos bioabsorbentes? Primero, el uso son biomasas baratas. La mayoría de países, de los estudios que se realiza, se enfoca al uso de biomasas propios de la zona. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos buenos resultados con el uso de lo que es el bagazo de la caña de azúcar, por ejemplo, o de los residuos de la mazorca. Entonces son biomasas que realmente se consiguen con facilidad y son muy abundantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son biomasas que no requieren altos costos y son sumamente baratas. Tienen la característica de hacer una remoción de varios contaminantes a la vez, es decir, no son específicos. Si bien hay una cierta competencia entre los sitios activos por la absorción, pueden remover varios contaminantes a la vez, ¿sí? Puede aplicarse para tratar grandes volúmenes, como vamos a ver después de un estudio de lote, en columna se pasa a un escalado, o sea, realmente permite tener un tratamiento de grandes volúmenes de agua. No requiere adición de químicos, por lo tanto no hay subproductos que puedan generarse, ¿sí? Hay unos estudios que también tratan de hacer una modificación química o física de la biomasa para darle, por ejemplo, una mayor área superficial o la activación de nuevos grupos funcionales que puedan servir como sitios activos, pero no se requiere, ¿sí? Si uno realmente considera que es un desecho, tratarlo de activar sería un costo que hay que considerar si es que conviene o no, ¿sí? Porque igual se estaría usando químicos en caso de hacer una activación química que de alguna forma pueden contaminar igual. Entonces, no requiere en un principio ningún tipo de adición de químicos. Las condiciones de operación pues realmente son bastante fáciles y de bajo costo. Si es que es necesario, también se puede aplicar una desorción de estos contaminantes y va a tener una alta eficiencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son justamente los mecanismos de biosorción que se plantean? Habíamos visto que los biosolventes pueden ser biomasas muertas o vivas, y también, ¿no es cierto?,
dentro de esos pueden ser microorganismos como son las algas, como son los hongos, bacterias, ¿no es cierto?, también algas o el uso de residuos agroindustriales. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esa estructura compleja que tendrían los diferentes bioabsorbentes, sí, implica que puede existir diferentes formas en las que se pueda dar la bioabsorción. Pero de alguna forma, toda la evidencia que se tiene es que la presencia de grupos funcionales están involucrados directamente, ¿no es cierto?, en los procesos de interacción con los contaminantes. La presencia de estos grupos funcionales, como son carboxílico, hidroxilo, sulfídrico, entre otros, en las biomasas, son responsables de producir la bioabsorción, ¿sí? Los mecanismos que se pueden aplicar para la bioabsorción pueden ser a través de una quimisorción, a través de una fisisorción, de una microprecipitación o a través de mecanismos de oxidorreducción. Y a su vez, ¿no es cierto?, la quimisorción puede involucrar un intercambio iónico, una quelación, una complejación o a través de mecanismos de coordinación. Los más que se ha estudiado y se ha reportado y se pueden dar un concepto general aplicable son los dos primeros, la quimisorción y la fisisorción. ¿Qué involucra la quimisorción? Pues realmente, ¿no es cierto?, involucra que la especie, esto que esté absorbida, sufre una modificación porque hay una interacción química, ¿no es cierto?, entre el sorbato y el absorbente, ¿sí? Puede formar un enlace o realmente iónico covalente. Hay realmente una modificación a través de una interacción química. El mecanismo, por ser, ¿no es cierto?, este tipo de interacción química, queda restringido a una sola capa, es decir, a una monocapa, ¿sí? Y se requiere una energía de activación mucho mayor que la fisisorción. Al involucrar una interacción química, generalmente esos mecanismos de quimisorción no son reversibles, ¿sí? Se necesitaría algún tipo de tratamiento extra para desorber el contaminante, ¿sí? Mientras que la fisisorción, pues, involucra, ¿no es cierto?, algún tipo de interacción tipo Van der Waals, es decir, fuerzas atractivas débiles. Puede ser, ¿no es cierto?, tipo de interacciones electrostáticas, ¿sí?, donde la diferencia de cargas positivas y negativas produce una interacción y donde la molécula, ¿no es cierto?, puede moverse en la superficie del sólido. El hecho de que pueda moverse significa que no está unido a un sitio específico, ¿sí? Y no puede haber ningún tipo de enlace. El hecho de que pueda moverse y no esté unido a través de un tipo de enlace hace que el proceso sea reversible. Y como digo, puede formarse o extenderse a más de una capa, en el sentido de que puede haber, ¿no es cierto?, algún tipo de interacción entre la molécula absorbida y la que posiblemente pueda absorberse sobre esta. O sea, hay realmente más que una capa, multicapa. Algunos tipos de bioabsorbentes, como habíamos definido, pueden ser residuos industriales, agroindustriales, por lo tanto, ¿no es cierto?, hacer residuos, uno lo considera que son de bajo coste, en algunos casos pueden ser pueden ser realmente adquiridos de forma gratuita. Hay también plantas disponibles en grandes cantidades en la naturaleza y de rápido crecimiento. También desechos no solamente de la industria, sino también de la agroindustria, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, organismos de rápido crecimiento que pueden ser cultivados en procesos de bioabsorción. Esos son diferentes tipos de bioabsorbentes que uno puede utilizar para estudiar la remoción de contaminantes. Aquí les presento algunos estudios que se han dado. Por ejemplo, el uso de bacterias. Tienen algunas características de ser abundantes en la naturaleza. Tienen una morfología simple y tienen dos características para producir, ¿no es cierto?, la remoción de contaminantes. Puede ser rápida e inespecífica, donde no se requiere ATP, ¿sí? Y en otras que realmente son específicas y dependen justamente del ATP, ¿sí? Entonces hay que tratar de estudiar qué tipo de mecanismo es el que prevalece, pero realmente son bastante también eficientes para la remoción de contaminantes,
¿sí? En este caso, el estudio involucra la remoción de plomo y cobre, ¿sí? El uso, por ejemplo, de algas también involucra la bioabsorción, la unión de estos iones metálicos con la superficie y luego la internalización de las mismas. Entonces, si quieren justamente profundizar cada uno de estos bioabsorbentes utilizados, pues hay que revisar un poquito más la bibliografía. Y también involucra justamente el uso de hongos, que incluye lo que son levaduras y mohos también, en donde la captación de los metales implica dos procesos, una activación activa y una bioabsorción pasiva. Entonces digo, si que queremos actualizar un poquito más, pues tenemos que revisar un poco la bibliografía que se puede plantear o está aquí especificada. Pero realmente son bioabsorbentes utilizados y la mayoría de los reportes está dado para la remoción de metales, ¿sí? No se da mucho todavía para lo que es contaminantes emergentes. Y el uso de productos o subproductos agrícolas, como decíamos, residuos, ya sea del bagazo de caña, de la cascarilla de arroz, de las cáscaras de fruta, de los cuescos, ¿sí? Todos esos materiales contienen material celulósico, que contienen muchos grupos funcionales a los cuales estamos justamente acusando que se dan estos mecanismos de bioabsorción, ¿sí? Entonces aquí también, por ejemplo, para lo que es la remoción de cobre en específico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es justamente la caracterización necesaria que se debe dar al bioabsorbente para después tratar de explicar los mecanismos que se dan de bioabsorción? Primero se debe hacer una caracterización físico-química del bioabsorbente, ¿sí? Para comprender justamente estos posibles mecanismos de unión. Y hay diferentes métodos de caracterización que se usan para poder justamente caracterizar los bioabsorbentes desde su estructura, morfología y composición. Entonces vamos a ver cuáles son los principales métodos para caracterizar y por qué es importante ese tipo de caracterización. El primero justamente es el uso de la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, el FTIR. ¿En qué consiste? Justamente en que la variación en las bandas de absorción de los espectros, ¿no es cierto?, del FTIR, que se hace antes y después de la bioabsorción, revela qué grupos funcionales están interviniendo. El cambio, ¿no es cierto?, de los picos o el corrimiento de los mismos, ¿sí?, nos dicen qué mecanismo o qué grupo, ¿no es cierto?, está involucrado en la remoción del contaminante y uno puede decir qué posible mecanismo pudo haberse dado en ese tipo de bioabsorción. Los diferentes tipos de bioabsorbentes presentan características químicas con una gran variedad de grupos funcionales que justamente contribuyen a este proceso de remoción y por lo tanto la identificación de esos grupos funcionales es importantísima. Y con eso también podemos darnos cuenta de cuáles son los sitios activos que son disponibles, ¿no es cierto?, para remover y que deben estar en cantidades necesarias para una remoción adecuada. Entonces aquí, por ejemplo, les coloco esta tabla donde tenemos diferentes tipos de biomasa, ¿sí?, con algún ejemplo típico, como son la bacteria, una macroalga o de hecho un producto lignocelulósico, y donde presentamos aquí los grupos que están a nivel de superficie y que posiblemente pueden interactuar en la remoción de contaminantes con su respectiva longitud de onda, ¿sí? Entonces, cualquier cambio en esta longitud de un espectro que se haga antes y después de la bioabsorción nos da indicios de ver que ese grupo funcional es afectado por la bioabsorción o está directamente involucrado, ¿no es cierto?, en la bioabsorción. Aquí, por ejemplo, estos autores que hacen el estudio de la remoción de lo que es el cromo 3 y hierro 3, ¿no es cierto?, en sistemas binarios y simples de estos dos componentes con el uso de piel de naranja pretratada. Y lo que es aquí importante justamente es recalcar para el uso de esta herramienta, ¿no es cierto?, el uso del espectro FTIR, es tratar de elucidar qué mecanismos y qué grupos funcionales están interactuando en la bioabsorción. Entonces, en la figura A se presenta, ¿no es cierto?, el espectro del bioabsorbente antes de la remoción y en B después de la remoción.
Y está señalado los principales cambios que se producen en este espectro. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, ¿no es cierto?, más o menos a lo que es los 2000, 2900, 2800 y 1400, hay un cambio con respecto al biosolvente puro, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una desaparición, ¿no es cierto?, del pico que está más o menos a 2800 y un cambio, ¿no es cierto?, a 1400. Este tipo de señal está directamente enfocado, ¿no es cierto?, a la vibración simétrica y asimétrica del enlace CH, ¿sí? Entonces, ese enlace CH vinculado con grupos metilo de la biomasa, de alguna forma se ve afectado por el proceso de bioabsorción. Y también se ve aquí un cambio, ¿no es cierto?, en lo que sería 1720 más o menos y 1600 más o menos, un cambio con respecto a la biomasa antes de la bioabsorción. Este, por ejemplo, se debe directamente al stretching del enlace carbono-oxígeno presente en ácidos carboxílicos y en grupos carboxilatos. Y este, por ejemplo, es un grupo funcional que se ve un cambio significativo en el espectro y uno puede concluir que está directamente involucrado en el proceso de bioabsorción, ¿sí? Y otras características también importantes, por ejemplo, esta banda, ¿no es cierto?, asociada a lo que es a los 2300 más o menos, habla que sería una absorción de agua. O sea, da mucha información en el espectro de FTIR, pero sobre todo, ¿no es cierto?, los cambios en los picos o en la longitud que dan los grupos funcionales o la privación de los grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, también es un estudio que se publicó el año pasado, en donde se trata justamente la remoción de este fármaco, de este antibiótico que es el sulfametosazol, con los residuos del maíz, con la tusa. Aquí se presenta, por ejemplo, el espectro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el medicamento en estado sólido, con la biomasa, que sería, ¿no es cierto?, la tusa, ¿sí?, frente con tratamiento mecánico para tener un tamaño de partícula conveniente, y después se presenta aquí, ¿no es cierto?, el biosolvente después del proceso de remoción. Y ustedes se pueden fijar justamente el cambio que se da con el biosolvente antes de la bioabsorción, enmarcado justamente alrededor de 1600 y 1700, ¿sí? Y eso se ve netamente o está relacionado con la presencia de sulfametosazol. Aquí, como son, ¿no es cierto?, experimentos que se realizaron en batch con una concentración no tan alta de sulfametosazol, solamente se ve un cambio, ¿no es cierto?, no tan grande, porque realmente son concentraciones bajas que se utilizaron, pero pueden estar asociados a justamente la presencia de este contaminante. Otra característica que debe hacerse a los biosolventes es el pH en el punto de carga cero. ¿Cómo se define el punto de carga cero? ¿Sí? Es el valor del pH en el cual justamente la superficie de nuestra partícula tiene una carga nula. Es decir, que el número de sitios positivos y negativos son equivalentes, ¿sí? Y se determina de forma muy sencillita a través de colocar la biomasa a diferentes pHs, dejarles un tiempo y ver cuál es el pH después de cierto tiempo. Y trazar, ¿no es cierto?, una línea, ¿sí?, que va el pH 6 con pH 6, es decir, una línea equidistante de los pHs. Y el punto de corte, ¿no es cierto?, del pH inicial y pH final con respecto a esta línea nos da el punto de carga cero. ¿Qué nos indica? Vamos a ver que el pH de la solución es uno de los parámetros importantes en los procesos de bioabsorción. Y saber con qué carga superficial está nuestro biosolvente es importante para ver cómo interactúa con el medicamento. Vamos a ver también que el medicamento, el fármaco o el metal tiene una especiación que también depende del pH, que puede estar en forma neutra, en forma interiónica, positiva o negativa, o sea, catiónica o aniónica. Y podemos tratar de explicar algún tipo de interacción electrostática con la carga que tendría el biosolvente. Entonces, si el pH de la solución está sobre, ¿no es cierto?, el punto de carga cero del biosolvente, el biosolvente está cargado de forma negativa,
pero si el pH de la solución, el pH de estudio está bajo este punto de carga cero, la superficie del biosolvente está cargada positivamente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos factores para tratar después de explicar qué es lo que pasa con el fármaco o con el contaminante que queremos remover y el estudio con respecto al pH. Con respecto a lo que es, por ejemplo, el estudio de la morfología y el tamaño, una herramienta bastante utilizada es la microscopía electrónica de barrido, el SEM. Como son muestras, ¿no es cierto?, biológicas, en la mayoría de los casos se requiere un recubrimiento de oro, justamente para que la muestra sea conductora, y poder analizar, ¿no es cierto?, su morfología y tamaño. Es mucho mejor si es que nuestro microscopio está adaptado con un EDS, que es justamente para hacer un análisis elemental que realmente confirme, en el caso, por ejemplo, de metales, la presencia del metal en la superficie. Y también, ¿no es cierto?, nos sirve para analizar los cambios por tratamientos, ya sea químicos o térmicos. Aquí les presento, por ejemplo, un ejemplo en este estudio justamente de los autores anteriores que usan esta piel de naranja retratada. Y aquí nos muestra cuál sería justamente la morfología o el tamaño, donde si bien la muestra original, que sería sin tratar en la micrografía A, ¿sí?, tenemos poca rugosidad, a medida que se ha tratado la muestra, ¿sí?, tenemos más presencia de rugosidad, una mayor área superficial. Si esto colaboramos con EDS, que como les mencionaba, permite hacer un análisis elemental, en la micrografía C, que está después de la bioabsorción, podemos ver que aparece justamente este pico que nos da o nos confirma la presencia de hierro, que es justamente uno de los metales que queremos remover, ¿sí? Entonces, de alguna forma nos da una corrección morfológica de forma y también, si es que es con análisis elemental, nos ratifica la presencia del metal en la superficie del biosolvente, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, es otra fotografía donde estamos usando una célula de alga y donde se puede justamente ver antes y después justamente de la remoción de cromo que la presencia de estos cúmulos, ¿sí?, afecta la superficie y de alguna forma nos está indicando que la absorción es superficial más que intracelular, ¿sí? Entonces, nos da información importante de la morfología o los cambios que se pueden dar por tratamientos físicos o químicos. Otra forma de caracterizar y que es de gran importancia es la medida del área superficial, ¿sí? El área superficial se puede obtener con la ecuación del BET y está justamente basados con experimentos de absorción y desorción con nitrógeno a 77 Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchos, como decíamos, de los mecanismos de bioabsorción involucran una monocapa, en donde conocer el área superficial nos puede llegar a relacionar si un disolvente es mejor o peor que otro en función del área disponible que tienen para tener procesos de bioabsorción. Aquí los resultados de estos autores justamente plantea el uso de cuescos de aceitunas, ¿sí? Y a los cuales le dieron un tratamiento con diferentes tipos de ácidos, ¿sí?, y bases, como es el ácido sulfúrico y ácido nítrico y el hidróxido de sodio. Y lo que hace es validar cuánto aumenta el área superficial con respecto a la muestra no tratada. En el área BET, ¿no es cierto?, que sería el área superficial, metros cuadrados por gramo, ustedes pueden validar que hay un incremento altísimo que puede, ¿no es cierto?, llegar a quintuplicar o muchísimo más el área que pueda tener acceso al mecanismo de bioabsorción. Pasamos de un área que sería más o menos de 0,16 hasta el mayor obtenido con ácido nítrico de 2,4. De alguna forma, este tipo de resultado nos da un indicio de ver posible área para la bioabsorción, ¿sí? Son parámetros que realmente son importantes
para poder relacionarnos con los resultados que obtengamos. Ahora, ¿cómo parte justamente un estudio de bioabsorción? Yo le plantearía en 3 etapas. Primero, un estudio en batch, ¿sí? Donde justamente tenemos, como se ve en la figura, tranquilamente puede ser un Erlenmeyer, donde se pone la solución con el contaminante a una concentración conocida, una cantidad de biomasa, se ajusta el pH, temperatura, en un tiempo de estudio, ¿sí? Justamente ahí se controlan los primeros resultados para ver cuáles son los más óptimos, y después se pasa a un tipo de columna, que esto sí es un poco más aplicable, si decimos que se quiere realmente poner en uso práctico el sistema de bioabsorción, ¿sí? Donde parte de una columna, generalmente de lecho fijo, donde colocamos el bioabsorbente y se hace pasar, ¿no es cierto?, nuestra solución a una concentración. Entonces pasamos de un proceso batch a un proceso en columna, y yo diría que la tercera etapa pues justamente sería el escalado, o sea, ya para pasar a una posible producción industrial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se tienen que estudiar en una bioabsorción en batch? Pues uno tiene que dar cierto tipo de ecuaciones que nos indiquen cuál es la capacidad de remoción de los contaminantes. Y podemos definir primero como la capacidad de absorción, que está básicamente enfocado en la concentración inicial y la concentración en equilibrio después de un tiempo dado, con el volumen de la disolución y la masa utilizada de bioabsorbente, ¿sí? Esto es importante justamente para que ustedes puedan ir cambiando estos parámetros, sobre todo en función de la concentración del bioabsorbente y en concentración inicial, ¿sí? Para ver cuál es la capacidad que tiene nuestro bioabsorbente con respecto a otro, ¿sí? Entonces, la capacidad de absorción se mide simplemente en miligramos del contaminante por gramo de biomasa. ¿Cuáles son los factores primordiales que se tiene que hacer el estudio? La temperatura, ustedes ven, no hay un gran cambio, es entre 20 y 35, y la mayoría de los estudios lo hace a temperatura ambiente. El factor de pH también mencionaba antes, y ahora recalco, afecta muchísimo porque nos dice cómo está cargada la superficie a través de analizar el pH de punto de carga 0,20, y nos dice, ¿no es cierto?, cuál es la especiación que tiene nuestro contaminante. Entonces aquí sí se hace un rango de estudio que va desde los 2.5 hasta los 9, es decir, en condiciones bastante ácidas y también básicas. Otro factor importante que hay que optimizar es la concentración de la biomasa, ¿sí? Hasta ver hasta dónde se puede incrementar la biomasa y que logramos resultados óptimos. Vamos a ver que se llega a un punto donde por más que incremente la masa, no se logra incrementar, ¿no es cierto?, el grado de remoción. Y otra importante, ¿no es cierto?, es la concentración inicial del contaminante, ¿sí? Donde justamente a mayor concentración, en principio resulta como una fuerza motriz para la transferencia de masa. Mientras más hay, más fácil va a ser transportar y absorber el contaminante, ¿sí? Entonces comenzamos con el principal, como habíamos mencionado, el pH. Solamente pongo aquí un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Habíamos analizado ya este punto de carga cero que validaba para los residuos de la mazorca, que en este caso serían las tuzas, donde el punto de carga cero del bioabsorbente es 5.5. Y lo que queremos remover es justamente este tipo de antibiótico que es, ¿no es cierto?, el sulfametosazol. El sulfametosazol tiene 2 pK, uno a 1.7 y el otro a 5.6. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo 1.7 tenemos, ¿no es cierto?, esta especiación de forma catiónica, sobre 5.6 tenemos, ¿no es cierto?, una forma aniónica. Y entre 1.7 y 5.6 tenemos una forma neutra del fármaco, ¿sí? Entonces lo que queremos justamente explicar qué tipo de interacción podría darse, ¿no es cierto?, a diferentes pHs usando esta tusa con el fármaco. Y aquí, ustedes pueden fijarse, ¿no es cierto?, dónde se tiene la mayor porcentaje de remoción. Si ustedes pueden visualizar, se tiene a pH 2 y a pH 5 y 6. Tenemos bajísima remoción a pH 4 y a pH prácticamente básicos.
Aquí es fácil explicar que a pHs básicos, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a tener? Nuestro fármaco, en este caso con carga negativa, y nuestra biomasa con carga negativa. Pues prácticamente aquí había una interacción de repulsión. No había esta interacción favorable, por lo tanto la remoción, ¿no es cierto?, es bajísima, ¿sí? Por otro lado, hay alta remoción, ¿no es cierto?, a pH 2. A pH 2, ¿no es cierto?, estamos con un porcentaje de especiación del fármaco, ¿sí? En forma neutra, ¿sí? Y en forma catiónica. Aquí posiblemente uno puede dar indicios de que los posibles mecanismos de bioabsorción pueden darse, ¿no es cierto?, entre la carga positiva que tendría el bioabsorbente y, ¿no es cierto?, la densidad de carga negativa que podrían tener, ¿no es cierto?, estos OHs unidos al azufre. Cuando tenemos bajísimo porcentaje de remoción es cuando tenemos, ¿no es cierto?, nuestro fármaco prácticamente en estado neutro a pH 4 y nuestra biomasa, ¿no es cierto?, con carga positiva, ¿sí? Entonces ahí prácticamente no habría ningún tipo de interacción favorable, ¿sí? Entonces de alguna forma podemos explicar que aquí la carga sí es importante para los procesos de remoción, ¿sí? Ahora, dentro del estudio de bioabsorción, ¿no es cierto?, aparte de poder decir cuáles serían los principales factores, es explicar qué tipo de mecanismo es. Y eso se lo hace a través del estudio de las isotermas de bioabsorción, que de alguna forma grafica la capacidad de remoción que tiene, ¿no es cierto?, un soluto en equilibrio en la solución. Hay dos modelos que son los más comunes, no son los únicos, pero son los modelos que más se ajustan, que es el modelo de Langmuir y el modelo de Frenwich. El modelo de Langmuir asume pues prácticamente una monocapa, donde todos los sitios activos son de una sola característica, mientras que el modelo de Frenwich indica una capa heterogénea, o sea, una superficie heterogénea donde la afinidad de los sitios activos es diferente, permite monocapas, más de una capa, perdón, multicapas. Son mecanismos que, dependiendo del ajuste de nuestros datos, pueden llegar a explicar estos mecanismos de bioabsorción. Como decía, aquí no solamente de French y el Langmuir son los más utilizados, los que más se ajustan, sino que también hay otros mecanismos, otras isotermas de absorción, que de alguna forma, de acuerdo al coeficiente de correlación, nos indican qué mecanismo fue el más aceptado para poder describir nuestros resultados. Después de hacer un estudio, ¿no es cierto?, de las isotermas, lo que se tiene que hacer es un estudio de la cinética, ver cuán rápido acontece la bioabsorción. Y también son los más publicados las velocidades de pseudo primer orden y pseudo segundo orden, ¿sí? Donde la primera, el de pseudo primer orden, describe muy verazmente un tipo de velocidad dada en una fisisorción, mientras que el de segundo orden, los resultados se enfocan bastante a una quimisorción, ¿sí? Como decía también, no son los únicos, también hay otros modelos como el de Novich, que de acuerdo, como decíamos, al parámetro de ajuste, uno puede decir cuál es la cinética, la velocidad que acontece en nuestros resultados. Aquí justamente hay una inquietud. Con toda la confianza, por favor, sí. Realmente lo que quiero justamente es dar a conocer lo que poco sé de la bioabsorción, algunos resultados que hemos obtenido de algunas proyectos de investigación. Tengo una pequeña duda, doctora. Dígame, por favor, ¿tiene alguna inquietud? Sí, por ejemplo, de todas las alternativas que uno podría utilizar como materiales de bioabsorción, ¿qué tan costo-beneficio o costo-efectivo resulta utilizar, por ejemplo, microorganismos como bacterias, en lugar de desechos de cosechas, por ejemplo? ¿Cuál sería más conveniente? O sea, tendría que hacerse igual los estudios que les estoy mencionando. Primero haces un estudio en VAX de lo que serían los factores que afectan directamente a los procesos de bioabsorción, ¿sí? Ahora, tendría que justamente validar
desde la forma práctica, cuál es más fácil manejar. Sí, bacterias que de alguna forma requieren condiciones óptimas para desarrollarse, por decirlo así, para sobrevivir, para hacer efectivo su mecanismo, ¿sí? O se están enfocando con, eso en el caso de bacterias vivas, o puede ser biomasas muertas, en el sentido de que de grupos personales que igual tienen las bacterias o los hongos o las levaduras pueden remover. Yo aquí diría, quiero que sea de más fácil disponibilidad y de menos tratamiento. En el caso, por ejemplo, personal, nos hemos enfocado en nuestro grupo de investigación a lo que son residuos agroindustriales, porque realmente hay abundante, son prácticamente de costo cero, y le estaríamos dando un valor agregado a estos residuos. Entonces, a estos residuos prácticamente yo no le veo mayor costo económico para el uso de los mismos. Y si no hacemos ningún tipo de modificación, pues más ventajosos son aún. Entonces, yo creo que ahí se tendría que hacer ya un estudio en paralelo, es decir, estudio microorganismos como pueden ser las bacterias, en su caso como menciono, o material linocelulósico, y ver en función de la eficiencia, como decíamos, de esta capacidad de absorción, en forma de manipulación, y realmente después podemos llegar a hacerle un estudio escalable, o sea, que realmente podamos implementar esto dentro de la industria, dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales. Y esos serían muy bien los factores que yo consideraría que deben hacerse antes de decir me voy por una o por otra. Hacer un estudio, por lo menos en batch, para ver cuál es factible dentro de sus resultados para aplicar en un estudio específico. Pero menciono, hay muchísimos estudios que usan bacterias, levaduras, hongos, con buenos resultados. Sí, con buenos resultados. Doctora, una pregunta. Claro, dígame. En la práctica, ya en la vida real, ¿cómo sería el producto final, digamos, a base de salvado de trigo o de la tusa del choclo que estaba hablando? ¿Cómo sería, por ejemplo, para ayudar a descontaminar aguas de metales pesados o cosas así? ¿Cómo lo llevarían a la práctica? Mira, en la última diapositiva les presento justamente ya lo que es el escalado. Justamente ahora les comento, estamos en un proyecto que es de efectos de Inédita, que trata de escalar ya este proceso, por lo menos a escala piloto. Es decir, ya pasamos del laboratorio con buenos resultados y estamos a escala piloto, ¿sí? Con una columna un poco más grande. Entonces tiene que tener algunos parámetros importantes para escalar. Uno de ellos, por ejemplo, son la similitud que se tiene que dar geométrica, cinemática y dinámica. Hay ciertos parámetros que uno ve que son eficaces a nivel de laboratorio y tomarlos como referencia para escalar, ¿sí? Y de eso, de acuerdo a esos resultados, hay modelos y simuladores en donde uno puede predecir de alguna forma cuáles serían los resultados si escalamos un poquito más. Ahora, generalmente estos proyectos que involucran columnas están enfocados para el reuso de aguas, ¿sí? Como decíamos, gran parte del agua que sale del tratamiento de aguas residuales va para regadío. Entonces, nuestro principal enfoque es disminuir cualquier tipo de cantidad de material que no se remueve por el tratamiento que se da en estas plantas para que sea apto con ciertas condiciones, por ejemplo, para regadío. Entonces, sí se puede realmente escalar. Sí, se puede realmente escalar en este caso de lo que sería ya un proceso en columnas. ¿Sí? Eso le presento al último, ¿sí? Y digo, igual, si es que quedan alguna duda, vuelvo a insistir, si es que tienen tiempo ustedes y podemos planificar y darles un poquito más de resultados de lo que abarca ya el proceso de escalado, por ejemplo. Sí, pero es factible, o sea, es factible hacerlo para ya a nivel industrial, o sea, para que sea aplicable. Ah, ya, doctor, entonces espero a que haga la explicación del escalado. Sí, al final, y como digo, como es la presentación es solamente 2 horas, trato de tratar de concentrar un poquito más, lo más significativo que yo he encontrado del tema y que tengo como resultados para mostrarles. Si quieren un poco más de detalle, podemos realmente, sí, como digo, mencionar en otra sesión. Sí, me parece interesante la aplicabilidad que también se le puede dar a los desechos agrícolas, que como usted dijo, son de bajo costo y hay mucho. Sí, eso digo, es una de las ventajas que cada país está tomando como relevancia, es usar sus propios residuos agroindustriales de la zona.
por ejemplo, si siembran, yo que sé, uvas, los casojos de la uva, están usando, si son naranjas, pues las pieles de la naranja, si son cacao, todo lo que tiene que ver con la cáscara de cacao, el mesocarpo, de coco, o sea, realmente los residuos que tienen en su zona para que realmente el costo prácticamente sea nulo, sino simplemente un tratamiento preliminar que se basa prácticamente en tratar de tener un tamaño adecuado, uniforme de partícula, y obviamente un lavado inicial que quite o remueva tierra o algún tipo de suciedad preliminar, pero de ahí nosotros le vemos como una buena alternativa para este tipo de usos medioambientales. ¿Ya estamos? Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Doctora, una consulta. Claro, dígame. Y una vez que este material ya haya cumplido su función de absorber el contaminante, ¿cómo se lo trata después? Esa es una gran pregunta que siempre se hace. O sea, realmente, si es que hay seminario, presentación, que no se discuta qué es lo que se hace después de que estos biosolventes cumplan su misión, que es remover, hay algunas alternativas que tienen que seguirse valorando. Les menciono algunos. No quiero decir que sean las mejores, pero sí son una alternativa viable. La primera sigue siendo pues la incineración. O sea, realmente estos biomasas que de alguna forma retienen estos contaminantes metales pesados, fármacos, pesticidas, lo que sea, igual tienen, ¿no es cierto?, la biomasa un poder energético que puede ser recuperable para recuperación energética, como bien digo, ¿sí? Otra puede ser un confinamiento a través de simplemente sepultarlo, por decirlo así, ¿sí? Igual, son temas que todavía están siendo de interés para ver cuál sería el mejor fin que se podría dar a estos biosolventes que tendrían el contaminante, ¿sí? Otro sería, pues, hacer un proceso de desorción. En caso particular, no estoy tan a favor de eso, porque generalmente los procesos de desorción se utilizan para recuperar el biosolvente para un nuevo uso, ¿sí? Pero en este caso, al tratarse de residuos agrícolas, al no tener costo, no le veo mucho sentido tratar de nuevamente utilizar esta biomasa, ¿sí? Entonces, eso es un mecanismo que yo no considero válido. Pero todavía se tendría que valorar alguna otra alternativa para darle un destino final a este tipo de biomasas. Como digo, se plantean dos hasta el momento, que sería la incineración y prácticamente el confinamiento adecuado subterráneo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Estamos, muchachos. Verán. Voy a terminar la presentación. También les voy a explicar cómo va a ser también la evaluación del seminario. Y digo, vuelvo a insistir, si queremos conversar un poquito más, podemos planificar otra sesión. ¿Ya? Igual, tienen alguna inquietud, me interrumpen con toda confianza y continuamos con la explicación. A ver un ratito. Entonces, como les mencionaba, ¿no es cierto? Los principales factores que se tienen que valorar era el pH, temperatura en algunos casos, también la dosificación de la biomasa, la concentración inicial del contaminante, para ver, ¿no es cierto?, cuáles son los factores más importantes y relevantes y tener un punto óptimo de partida para la remoción en batch, para luego seguir en columna y luego la escalada. Aquí ustedes pueden fijarse, ¿no es cierto?, son algunos resultados que se obtuvo para la remoción de la ciprofloxacina, ese antibiótico con 3 tipos de biosolventes: el bagazo de caña de azúcar, el bagazo de caña de azúcar, la tusa, los residuos del maíz y, ¿no es cierto?, la cáscara del maíz. La cáscara del arroz. Me estoy confundiendo por las siglas en inglés, disculpen, ¿sí? Entonces, en azul, ¿no es cierto?, vemos que el bagazo es el que mejor resultado nos da para la remoción de una misma cantidad de la ciprofloxacina bajo las condiciones de estudio, donde el bagazo sigue siendo el más eficiente. Pero ustedes se pueden fijar que después de cierta cantidad de biosolvente ya deja de ser eficiente, por más que uno incremente más biomasa al sistema, ¿sí?
Entonces aquí tenemos que en este caso, por ejemplo, casi al alcanzar un 85% de remoción con 6 gramos por litro, por más que coloquemos hasta 10, no va a ser ningún tipo de cambio en el porcentaje de remoción. ¿Cómo se puede explicar eso? Si bien, ¿no es cierto?, al aumentar la biomasa estamos aumentando los sitios posibles de interacción, estamos colocando más masa en la misma solución, donde se pueden crear hasta ya problemas difusionales. Entonces, es óptimo tener una cantidad de biomasa óptima para todo tipo de estudio. El porcentaje de remoción que se ve afectado por el cambio del pH también se puede apreciar en la figura 2, donde de la misma forma que se trató de explicar la especiación y cómo influye el punto de carga cero del biosolvente, ¿sí? Se explica para este tipo de fármaco y este tipo de residuos que son los 3 estudiados, donde ustedes pueden fijarse que a pH 6 es donde se produce la mayor cantidad de remoción, ¿sí? Y eso es bastante bueno porque realmente es un pH que no es tan difícil de conseguir, y si es a pH 7, pues los resultados también son inferiores, pero no son dramáticamente mucho más bajos que lo que sería óptimo. Y para mí también lo recalcable es tratar de que los estudios sean lo más similares a lo que estaríamos encontrando en la vida real, que sería, ¿no es cierto?, un pH más o menos un poquito básico para lo que son aguas residuales, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, aquí también se ve el tiempo de contacto en batch que debería tener la biomasa para tener el proceso de equilibrio. En este caso, el tiempo óptimo es 1 hora. Y también es importante que en las primeras instancias, en los primeros 10 minutos, se tienen altos porcentajes de remoción. Entonces, dependiendo de los resultados que queramos obtener, si para nosotros un porcentaje de remoción de un 60% ya es ideal, para tener una concentración bajísima del contaminante, pues no vale la pena dejarlo tanto tiempo, ¿no es cierto?, en estudio, pudiendo cortar ya la agitación mucho antes, ¿sí? Entonces, si queremos aquí ver un equilibrio, pues ese se logra a los 60 minutos, donde ya no hay un cambio después de este tiempo, pero sí queremos, ¿no es cierto?, remociones altas en corto tiempo, aunque no lleguen al equilibrio, ¿no es cierto?, podemos tener tiempos muy cortitos de interacción. O sea, son muy eficaces removiendo este tipo de contaminantes, ¿sí? Aquí se han hecho justamente ya el ajuste de esta capacidad de absorción con la concentración del contaminante para ver qué tipo de ajuste, tanto de equilibrio como cinético, dan los resultados. En el primera instancia, ustedes pueden fijarse que en rojo está un isoterma de Lamuir, y en azul está un sistema de Frenwich, y ¿no es cierto?, en X están los datos experimentales. Y en líneas interpunteadas negras, ¿no es cierto?, el análisis PET. Aquí, ¿cuáles serían los más próximos? Pues un tipo de Lamuir y tipo PET, ¿sí? Entonces, con los coeficientes de correlación, uno puede ajustar cuál es el mecanismo que se ve mayormente favorecido por los datos experimentales. En cuanto a la cinética, la velocidad que se produce esos mecanismos de bioabsorción, vemos aquí claramente que hay un mejor ajuste con un mecanismo de pseudo segundo orden, es decir, que nos da una quimiabsorción, es decir, algún tipo de interacción donde se produce algún tipo de unión química. Ahora, como decíamos, una vez que se tienen los mejores resultados en el proceso de batch, analizado la cantidad, el pH, la concentración inicial, lo que se tiene que pasar es a un proceso de lecho fijo. En el caso también el lecho fluidizado, pero nuestro enfoque y lo que les planteo es una columna de lecho fijo. ¿En qué consiste una columna de lecho fijo? Pues prácticamente es una columna, ¿sí? Los estudios pequeñitos parten por una bureta, ¿sí? Y después podemos pasar, ¿no es cierto?, a columnas como de 2 centímetros de diámetro por 35, o hasta una escala piloto que sería, ¿no es cierto?, de 80 centímetros por 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces tenemos nuestra columna en la cual se rellena con nuestro biosolvente. Acá tenemos un tanque de alimentación donde se encuentra nuestra solución del contaminante, que a través de una bomba peristáltica, ¿no es cierto?, el fluido es obligado a atravesar y subir el tubo, ¿sí? Y realmente se esparce por la parte superior.
el flujómetro necesario justamente para poder determinar de forma instantánea cuál es el flujo que estamos estudiando. ¿Sí? Y acá finalmente pues, se tomaría la muestra una vez tratada. Entonces, como digo, se puede partir desde una bureta, como hemos dicho nosotros, hasta un poquito más grande, ya un estudio que sería ya piloto, que sería con una columna que tranquilamente puede llegar hasta el metro de altura con características de diámetro adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acontece en nuestra columna? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí estamos en un tiempo sub-cero, o sea, un tiempo inicial, donde por arriba va la alimentación y abajo obviamente nos sale nuestra muestra tratada. Y aquí tenemos nuestra gráfica, que este tipo de gráfica nos da lo que se llama la curva de ruptura. ¿Cómo se entiende esta gráfica? Pues en el eje Y estamos graficando la concentración sobre la concentración inicial en un tiempo t, ¿no es cierto? Versus, ¿no es cierto?, nuestro tiempo o volumen. ¿Qué es lo que acontece? Que en un tiempo inicial, si uno, por ejemplo, mide la concentración inicial, tendríamos acá un valor y sobre la concentración del agua tratada tendríamos cero del valor del contaminante. Entonces aquí tenemos la relación de C sub 0 igual a 0. A medida que vaya ingresando la muestra, ¿no es cierto?, va haciéndose una zona de transferencia de masa. Esto quiere decir que el contaminante va a comenzar a retenerse, ¿no es cierto?, en nuestro biosorbente. En primera instancia, en la parte alta de la columna, a medida que se van saturando los sitios activos, va comenzando a bajar. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en este tiempo C1, todavía la concentración, ¿no es cierto?, que nos está dando es muy bajita la de salida. De igual forma, continúa la parte experimental, donde todavía la concentración de salida es muy bajita con respecto a la concentración de entrada, porque todavía tiene sitios activos que van reteniendo el fármaco. Aquí vamos a denominar, ¿no es cierto?, punto de ruptura, a este punto que estoy señalando aquí, cuando la concentración, ¿no es cierto?, final llega a ser un 5% de la inicial, ¿sí? Y este punto, ¿no es cierto?, que se llama punto ya de saturación, por decirlo así, es cuando tengamos un 95% de concentración. Es decir, que prácticamente la concentración inicial muy poco se remueve, ¿no es cierto? Y la concentración final va a ser un 95% de la concentración inicial, ¿sí? Prácticamente aquí ya tenemos a un punto que está muy cerca del punto de saturación, ¿sí? Donde la concentración obviamente final va a ser igual a la concentración inicial, ¿sí? Entonces aquí justamente este tipo de curva que se llama curva de ruptura es muy importante para valorar cuál es el uso efectivo de la columna, ¿sí? ¿En qué sentido? Si uno quiere, por ejemplo, tener una remoción casi del 100%, nuestro punto de parada o de remoción de nuestro biosorbente tiene que ser el punto de ruptura, ¿sí? Prácticamente aquí estamos asegurando que el 95% de lo que hayamos puesto al inicio se haya removido. Pero si nuestro punto de interés, ¿no es cierto?, es por lo menos el 50% de la concentración inicial que se haya removido, pues podemos dejarle que la columna siga operando hasta tener, ¿no es cierto?, un tiempo donde la concentración sea la que estamos justamente necesitando. Donde tiene que ya cambiarse la biomasa es cuando prácticamente tengamos un punto ya de saturación, confirmamos que no haya remoción y básicamente se lo hace cuando tengamos el 95%, ¿sí? Entonces ahí prácticamente, ¿no es cierto?, damos por terminada la parte operativa de la columna, ¿sí? Entonces, estas curvas siempre se tienen que hacer para poder, como digo, determinar cuál es el tiempo de uso de la columna que uno tiene que ver, diseñar, para ver qué porcentaje de remoción del cohete quiere justamente hacer. En el caso, por ejemplo, de metales, si hay ya una normativa que nos dice bajo esta concentración ya puede hacerse la descarga, ¿sí? Entonces no se tendría que llegar, ¿no es cierto?, a una remoción de un 100%, si es que la normativa nos dice que ya es aceptable cierta concentración de este metal. Entonces, en términos operativos, si es que uno logra disminuir hasta una concentración aceptable, pues puede tener un mayor tiempo de uso de la columna, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan en ese tipo de sistema en columna de lecho fijo?
Uno es la altura del lecho, segundo es el caudal, y tercero es la concentración inicial del contaminante, ¿sí? Aquí hay algunos estudios que también les planteo para que sean como ejemplo, donde se trata de la remoción del cobre con una columna de lecho fijo de cáscaras de coco, ¿sí? Y donde se estudia diferentes alturas, caudales y concentración inicial del contaminante. Y aquí están los resultados de la curva de ruptura, ¿sí? Con respecto al tiempo en este caso. Ustedes se pueden fijar, ¿no es cierto?, que a mayores flujos tenemos un punto de ruptura y un punto de saturación mucho más antes que si estuviéramos tratando con flujos más bajitos, ¿sí? ¿Por qué se da también esto? Porque a flujos más bajitos, ¿no es cierto?, de alguna forma tenemos un mayor tiempo de uso de la columna, porque hay un mayor tiempo de contacto entre lo que es el contaminante y la biomasa, ¿sí? Si sabemos que pasa muy rápido el flujo, pues no hay un tiempo de contacto también muy apropiado, entonces prácticamente se ve desfavorecida por estos problemas difusionales que podrían darse, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúa en función del alto de la columna? Pues también, a mayor alto de la columna, o sea, mayor es la cama que está utilizando el bioabsorbente, mayor es el tiempo de uso de la columna. Aquí, por ejemplo, se puede ver que con 5 centímetros tenemos la primera curva de ruptura, ¿no es cierto? A tiempos muy pequeñitos ya se satura la columna, mientras que tenemos mayor cantidad de biomasa, ¿sí? Tenemos pues un tiempo más amplio de uso de la columna, llegando tranquilamente hasta 80 minutos 80 horas, perdón, en comparación de las 10 horas que pueden darse en el primer caso. ¿Y cómo afecta la concentración inicial? De igual forma. Mientras más concentrada esté nuestra muestra inicial, pues menos tiempo va a durar la columna. O sea, hay más constante que remover, por lo tanto los sitios activos van a verse saturados más rápidamente. Entonces, si uno realmente quisiera, pues tiene que hacer una valoración, vuelvo a repetir, qué es lo que quiere. Si tenemos grandes volúmenes a tratar con poca eficiencia, pues aumentamos el flujo. Si queremos una mayor eficiencia con pocos volúmenes tratados, pues disminuimos el flujo, podemos aumentar el alto de la columna, ¿sí? Entonces son parámetros que uno tiene que considerar en función del volumen tratado, en función de la concentración final que quiere hacer y en función también obviamente de la concentración inicial de partida, ¿sí? Ahora, los modelos matemáticos que se deben tomar para el ajuste justamente de este comportamiento de la columna son los que mayormente se utilizan, los de Thomas, los de John Nelson o el de modelo de dosis respuesta. El de dosis respuesta realmente es uno de los que mejor se ajustan las curvas, hablamos de nuestros datos. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Aquí hay diferentes tipos de modelos, ¿sí? Modelos que se tienen que linealizar para tener un factor de correlación que uno pueda de alguna forma distinguir o diferenciar a través de este coeficiente de correlación cuál es el ajuste que mejor se da, ¿sí? O sea, aquí se grafica de forma ya linealizada y tiene algunos parámetros importantes. En este caso de las gráficas que les presenté anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos las condiciones que se iban variando, ya sean las condiciones de altura, de caudal o de concentración inicial, y los modelos que se ajustaron, el de Thomas, el de John Nelson o el de Clark. Ustedes se pueden fijar a través del análisis de este coeficiente de correlación R cuadrado, este modelo de Clark es uno de los que, en este caso, el que mejor se ajusta con un coeficiente de correlación de 0.99. ¿Sí? Este modelo de aquí se ajusta mucho a los datos que se pudieran obtener a través de una ecuación de Friendlich en bytes. Entonces, tenemos que relacionar estos modelos que de alguna forma tienen que tener una correlación con lo que es en bytes. Y a partir de esto, hacer un escalado como les mencionaba, ¿sí? Y para hacer ese tipo de escalado, ¿no es cierto?, se tienen que tener algunos parámetros. Aquí, por ejemplo, en este autor plantea estos resultados. No les puedo presentar mis resultados porque todavía estamos en análisis, pero tiene un enfoque bastante parecido en el sentido de que parte uno a escala laboratorio, ¿sí?, con una columnita de 25 centímetros por 1.5 y lo hace ya a una escala piloto, donde tenemos una columna casi de 1 metro de alto por 0,6. Ahora, ¿qué parámetros se tienen que tomar en consideración para hacer este escalado? Como decíamos, son parámetros que se abarcan en lo que es similitud geométrica, cinemática y dinámica. Dentro justamente de la geométrica, pues tenemos ese tipo de rangos.
en donde se tiene que tener que, bueno, no los puse aquí, pero son tipos de rangos en que la relación de las alturas o de los diámetros de las columnas tiene que tener ciertos tipos de valores. En este caso, la relación de las alturas de escala del laboratorio en cuanto al alto es 16.67 de lo que sería la altura con respecto al diámetro de escala laboratorio y a escala piloto. Se tiene que mantener eso. Sí, es uno de los parámetros que no puede cambiar. Hay una similitud geométrica en el sentido de que la razón entre la altura y el diámetro tiene que mantenerse en lo que es escala laboratorio, lo que sería escala piloto. Eso, y también, por ejemplo, esta relación de los diámetros, ¿sí? De los diámetros de la columna con el diámetro de partícula, ¿sí? Eso también es sumamente importante. Y también lo que se debe mantener, si no puede cambiar, ¿no es cierto?, es la velocidad lineal. El caudal, por obvias razones, ¿no es cierto?, al tener mayor área, se tiene un mayor caudal, pero, por ejemplo, aquí lo que se tiene que mantener es el volumen, la velocidad lineal, perdón. Entonces se fija la velocidad lineal a las tres alturas que están justamente valorando, a los tres caudales, estamos con una velocidad igual de 1.13, 1.14, que prácticamente es lo mismo. O sea, son parámetros que se tienen que mantener para que tengamos el mismo comportamiento a escala laboratorio como a escala piloto. ¿Sí? Y aquí vemos justamente estos ajustes que ustedes se pueden fijar en las gráficas. ¿Sí? Lo que están en la parte de arriba corresponden a escala piloto y lo que están en la parte de abajo corresponden a escala, perdón, los de arriba a escala laboratorio y los de abajo a escala piloto, ¿sí? A diferentes alturas, que sería 10 centímetros de lecho y a 38 centímetros de lecho, ¿sí? Entonces vemos que un comportamiento bastante similar a los dos tipos de escala, ¿sí? Entonces, de aquí, ustedes realmente de aquí pueden tener un siguiente salto a lo que sería una escala ya industrial. Y para eso se pueden usar, como mencionábamos, cierto tipo de simulador que permiten cambiar condiciones iniciales y ver cómo se comporta el sistema bajo otras condiciones de estudio. Estamos. Finalmente, el tiempo apremia. Como conclusiones de esta pequeña presentación, podemos decirlo que la bioabsorción, ¿no es cierto?, es una tecnología prometedora, ¿sí?, que promueve el uso de biosolventes, sobre todo de bajo costo, ¿sí?, que la bioabsorción está influenciada por las propiedades físico-químicas tanto del solvente como del sorbato y obviamente bajo las condiciones de operación. Ay, carajo. Es necesario realmente realizar estudios con muestras o en condiciones reales porque siempre hay alguna diferencia por las posibles interferencias de otras sustancias presentes en el agua, que hay que ir viendo cómo va cambiando el proceso de bioabsorción. Y es obviamente necesario que después de tener un estudio en el laboratorio, pues se trate de hacer el escalamiento del proceso, ¿sí? No es suficiente quedar con estudios a nivel de laboratorio, sino realmente tratar de que puedan llegar a ser útiles en una forma mucho más práctica, ¿sí? Muchísimas gracias por la atención. Realmente me hubiese gustado conocerles. Parece que fue la única que estuve con la cámara, pero bueno, un gusto realmente haber dado este seminario. Como estaba en el sílabo que se propuso en la plataforma, se va a valorar a través del análisis de 2 artículos que están como bibliografía de revisión y 2 artículos más que sería de su propia revisión bibliográfica, ¿sí? Y hay un formato donde prácticamente se basa en una tablita donde se tiene que poner los principales enfoques que tratan estos tipos de artículos. Vuelvo a consultarles si es que tienen alguna inquietud, alguna duda, pues hagámosle en estos 8 minutos que nos están quedando para ya cerrar la sesión. El tiempo, no sé qué les parece, pero un tiempo para mí prudencial puede ser 15 días para la entrega de la tarea. Eso lo quiero concordar con ustedes para ver qué tiempo para finalizar les coloco en la plataforma.
Quise escuchar sus opiniones, sus comentarios acerca del seminario. Por favor, vuelvo a repetir con toda confianza. Realmente estamos 16 participantes ahora, o sea, estamos 15. Yo no sé quién de la lista me faltó ponerle como presente porque tengo que dar un reporte de la asistencia. No sé a quién no está realmente registrado como asistente al seminario. Solamente quiero verificar si es que realmente no estuvieron Valeria Arévalo, Giovanni Barrera. ¿Sí estuvo? Sí, buenas tardes, doctora. Le saluda Valeria Arévalo. Sí estaba presente, pero me dijeron que ya había pasado lista, entonces no quise interrumpir. Pero bueno, estuvo presente casi la mayoría del seminario. Sí, solamente tuve unos poquitos problemas en la última parte, no me pude conectar a tiempo, pero por suerte sí, ya me funciona el internet y ya me pude conectar. Digo, cualquier inquietud que quede pendiente, pues con toda la confianza, sí. Giovanni Barrera. Buenas tardes, doctora. También estuve presente, me conecté luego de que pasó la lista. Ya, pero, o sea, estuvo la mayor parte del seminario, que es lo que me interesa saber, que sea Sí, todo, es que me conecté creo que 2 o 3 minutos luego de que pasó lista, entonces de ahí estoy siguiendo todo el seminario. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Diana Calle. Sí, doctora. ¿También? Tuve problemas de conexión. Perfecto. Sino como decía, el tiempo apremia, entonces yo realmente comencé a las 3, sí, porque tenía justo para 2 horas y si comenzaba más tarde no iba a alcanzar a ver todo lo que quería presentarles. Marta Zumba. Sí, buenas tardes, doctora. ¿También? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, porque realmente quiero confirmar que estén todos. ¿Alguien más que no esté en la lista y que realmente necesite reportarse que sea estudiante de la maestría? No estamos, porque yo tengo la lista de los 12 y los 12 hemos estado. ¿Alguien que tenga en comentario de la lista que he tomado y que no esté registrado? No estamos. Listo, muchachos. Ahora sí, veo que todos hemos estado en este seminario. Les agradezco muchísimo la atención. Realmente para mí 2 horas es un tiempo bien cortito. Prefiero realmente interactuar con los estudiantes. La vez pasada lo hice por lo menos con los que están aquí en Cuenca y de manera virtual con nosotros. Realmente aquí lamento no haberles conocido por lo menos por medio virtual. ¿Queda alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, por favor? Y si es que está bien la fecha para la presentación de la tarea, que sea unos 15 días. Doctora, yo quería consultarle algo. Dígame, señorita. Sí, si alguna vez ha trabajado o participado de algún grupo donde hayan utilizado insectos para la bioabsorción de contaminantes. No. Soy sincera, primera vez. O sea, es un tema interesante esto de la bioabsorción y encontré 2 artículos, uno en el que utilizan la biomasa del insecto y otro en el que utilizan el residuo que deja el insecto luego de alimentarse del sustrato. En este caso utilizaron un salvado de cebada y el bagazo del cultivo, o sea, la paja. Por eso quería preguntarle si de pronto ha trabajado con insectos. No, realmente primera vez que escucho de insectos. ¿El artículo especificaba qué tipo de insectos utilizaban? En el uno utilizaron el gusano de la harina, no sé si habrá escuchado, que se lo está produciendo para alimentación humana. Es bastante muy interesante que me mande el artículo. Lo voy a revisar, porque realmente con insectos no he escuchado ni revisado realmente. Me parece un tema muy importante. Realmente. Sí, o sea, es interesante, porque se aprovecharía un residuo agroindustrial, primero para alimentar al insecto, obtengo la biomasa del insecto que sería para alimentación, y lo que me queda, eso ya lo utilizaría para procesar un contaminante. Interesantísimo. Habría que revisar los resultados y ver qué tan factible es ocuparles para el propósito que queremos darle realmente. Quedo a la espera del documento, por favor.
Ya, ahí le envío los dos artículos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Sí, doctora, la fecha entonces para entregar, en total, ¿cuántos trabajos serían? Como usted nos indicó como aproximadamente 3 artículos. Serían 4 en total. Los 2 que yo les planteo que están en la plataforma, ¿sí? Y 2 de su elección, o sea, de lo que ustedes han revisado, por ejemplo, es el insecto, me parece muy interesante porque no lo había escuchado realmente. Y tal vez ustedes tengan un interés en particular con respecto a algún contaminante, puede ser metales, puede ser, como digo, estos nuevos contaminantes emergentes, fármacos, pesticidas o algún específico que ustedes tengan el interés de saber un poquito más cuáles los factores que intervienen en ese método de biosorción, qué biomasa utilizaron para quitar ese contaminante, pues bienvenido sea. Entonces yo les planteo 2 y ustedes que tengan 2 a su elección. Y lo que yo les decía es que 15 días me parece un tiempo bastante prudencial. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Yo opino que sí, mis compañeros no lo sé. ¿Estaríamos en 15 días? Si alguien tiene una objeción, que le digo ahora. Si no, dejamos para 15 días. Podría ser para el 15 de junio, entonces. Estamos 27. Ya estamos terminando casi mayo. Solamente una consulta. ¿Cuándo termina todo lo que sería este segundo semestre? Porque no me quisiera pasar con la fecha de entrega de notas a... Es en julio. Ujú. Ya, si es en julio, entonces estamos con tiempo. ¿Les parece, verán? Dejémosle como fecha límite el domingo 14 a la medianoche. Listo. Sí, está bien. Ya, entonces dejémosle para el domingo 14 y yo les daría como fecha tope a la medianoche, ¿sí? Para Doctora. que empeñen la tarea. Dígame. El deber, o sea, son 4 documentos Word diferentes o en un mismo documento. ¿Cómo No, se- es un mismo documento que ustedes en una tabla pueden realmente, o sea, ahí les pide, de acuerdo al formato que está, esos formatos me dio Joana, los que se pueden justamente trabajar, no sé si es que son la primera vez que utilizan, yo creo que no, en lo que es una revisión bibliográfica. Sí, Entonces, tenemos El formato 1. el formato 1, sí, perfecto, formato 1, sí. pero, Entonces, dígame. o sea, en el formato 1 ponemos 4 tablas, una tabla por cada artículo. Sí, está ya bien así. Está bien. Muchachos, se va a acabar de nuevo el tiempo, realmente me está comiendo el tiempo que me desespero. Para terminar, si es que no hay más inquietudes, o vale la pena, no sé, ingresar de nuevo. ¿Queda algo pendiente? Doctora, ¿y los artículos tienen que ser específicamente completando todo el proceso desde las pruebas de laboratorio hasta la fase de escalado o pueden ser solamente ciertas etapas? No va a encontrar uno